Bienvenido. Michel fue un filósofo, historiador y teórico social francés, cuya obra ha dejado una profunda huella en las ciencias humanas. Michel no se limitó a una disciplina en particular, sus estudios abarcaron la psicología, la sociología, la medicina y la filosofía, entre otros campos. Su enfoque multidisciplinario le permitió desarrollar teorías complejas sobre cómo las estructuras de poder influyen en la formación del conocimiento y la subjetividad. Michel, en su influyente obra Vigilar y Castigar, ofrece un profundo análisis sobre cómo las sociedades modernas han desarrollado y perfeccionado técnicas de control y vigilancia, que regulan y moldean el comportamiento individual. Este análisis se centra en el concepto de poder disciplinario, una forma de poder que, según Michel, es omnipresente y se manifiesta en una variedad de instituciones sociales. Michel argumenta que el poder disciplinario no es exclusivo de las prisiones, también está presente en escuelas, fábricas, hospitales y cuarteles. Estas instituciones funcionan como mecanismos de control social que normalizan y estandarizan el comportamiento de los individuos a través de diversas técnicas y estrategias. Algunas de estas técnicas incluyen la supervisión jerárquica, que se refiere a la organización de las instituciones en una estructura jerárquica, donde los superiores vigilan y controlan a los subordinados. Este tipo de vigilancia crea un sistema de control interno que asegura la conformidad y la obediencia. O la normalización de juicios, a través de evaluaciones constantes, como exámenes, informes y calificaciones, las instituciones disciplinarias establecen estándares de comportamiento y rendimiento. Los individuos son medidos y comparados según estos estándares, lo que promueve la conformidad y desalienta las desviaciones. O el examen, que combina la supervisión jerárquica y la normalización de juicios. Es una técnica que permite la observación constante y la recopilación de información sobre los individuos, facilitando el control y la evaluación continua. Esta práctica no solo mide el conocimiento o las habilidades, sino que también establece una relación de poder entre el observador y el observado. Una de las metáforas más poderosas, introducidas por Michel para ilustrar el poder disciplinario, es el panóptico. Inspirado en el diseño de la prisión, ideada por el filósofo inglés Jeremy Bentham, el panóptico es una estructura arquitectónica que permite a un vigilante observar a todos los prisioneros, sin que estos puedan saber si están siendo observados en un momento dado. Este diseño crea un estado de vigilancia constante que induce a los prisioneros a comportarse de manera adecuada, ya que podrían estar siendo observados en cualquier momento. Michel utiliza esta metáfora para describir cómo las sociedades modernas implementan formas de vigilancia que crean una sensación de control constante. En lugar de ejercer fuerza física, el poder disciplinario se basa en la observación y la normalización para regular el comportamiento. Una de las características más insidiosas del poder disciplinario es que lleva a los individuos a interiorizar las normas y expectativas de la sociedad. A través de la vigilancia y la disciplina, las personas comienzan a autocontrolarse, ajustando su comportamiento, incluso cuando están siendo observadas. El poder disciplinario, tal como lo describe Michel, revela cómo las sociedades modernas ejercen control sobre los individuos, a través de técnicas sutiles pero efectivas de vigilancia y normalización. Al comprender estas dinámicas, podemos empezar a cuestionar las estructuras de poder que nos rodean y buscar maneras de resistir y transformar estos sistemas para promover una mayor autonomía y libertad individual. Michel introdujo los conceptos de biopolítica y biopoder para analizar cómo el poder se extiende más allá del control disciplinario individual y abarca la gestión de la vida misma de las poblaciones. En su obra, Historia de la Sexualidad, Volumen 1, La voluntad de saber, Michel explora cómo las estrategias de poder se centran no solo en la vigilancia y regulación de individuos, sino en la administración de la vida biológica de las poblaciones enteras. El biopoder, según Michel, se refiere a las prácticas y estrategias mediante las cuales las autoridades regulan aspectos vitales de la vida de las personas, como la salud, la reproducción y la mortalidad. Este tipo de poder se manifiesta en políticas de salud pública, normas de higiene, campañas de vacunación y más. A diferencia del poder disciplinario, que actúa sobre los cuerpos individuales, el biopoder se ejerce sobre la población en su conjunto. Por ejemplo, en campañas de vacunación, medidas sanitarias y regulaciones de salud que buscan controlar y mejorar la salud de la población.
o en programas de planificación familiar y políticas de control de la natalidad que influyen en las decisiones reproductivas de las personas, o en las estrategias para prevenir y controlar la propagación de enfermedades, como cuarentenas, rastreo de contactos y políticas de aislamiento. La biopolítica se refiere al conjunto de estrategias y mecanismos mediante los cuales el biopoder se implementa para gestionar y optimizar la vida de las poblaciones. Michel sostiene que en las sociedades modernas, la biopolítica se convierte en una herramienta clave para el gobierno, donde el foco del poder ya no es solo la soberanía y el castigo, sino la administración y regulación de la vida. En las políticas destinadas a mejorar la salud general y el bienestar de la población, como programas de nutrición, campañas de ejercicio y la promoción de estilos de vida saludables, o en la recolección y análisis de datos sobre nacimientos, muertes, enfermedades y otros factores demográficos que permiten a los gobiernos tomar decisiones informadas sobre la gestión de la población, o en las intervenciones económicas que afectan la vida de las personas, como subsidios para alimentos, vivienda y atención médica. La biopolítica y el biopoder plantean importantes preguntas éticas y políticas sobre el alcance y los límites del poder gubernamental sobre la vida de los individuos. Estas cuestiones son especialmente relevantes en contextos contemporáneos, como la gestión de pandemias, la bioingeniería y las tecnologías de vigilancia. La expansión de tecnologías de vigilancia sanitaria, como aplicaciones de rastreo de contactos y pasaportes de inmunidad, plantea preocupaciones sobre la privacidad y el control social. Las políticas que regulan el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto generan debates sobre la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Las desigualdades en el acceso a la atención médica y los recursos de salud pública destacan las tensiones entre la biopolítica y la justicia social. La pandemia de COVID-19 es un ejemplo contemporáneo que ilustra cómo la biopolítica y el biopoder operan en tiempos de crisis. Las medidas como los confinamientos, las cuarentenas y las campañas masivas de vacunación son manifestaciones directas del biopoder en acción. Estas medidas están diseñadas para proteger la salud pública, pero también han suscitado debates sobre la libertad individual, la privacidad y la equidad en la distribución de recursos. Michel desarrolló el concepto de arqueología del saber como un método para analizar la historia de las ideas y las ciencias humanas. En su libro, La arqueología del saber, Michel propone un enfoque que va más allá de la simple historia de las ideas, enfocándose en las condiciones que permiten la aparición de discursos específicos en un momento dado. La arqueología del saber no se preocupa tanto por la cronología o los autores individuales, sino por las estructuras subyacentes que configuran el conocimiento y determinan lo que es posible pensar y decir en una época particular. La arqueología del saber es un método para estudiar las formaciones discursivas, es decir, los conjuntos de enunciados que son posibles y aceptables dentro de un determinado sistema de pensamiento, en un periodo histórico específico. Michel se interesa en cómo se forman, transforman y desaparecen estos sistemas de pensamiento a lo largo del tiempo. Componentes clave de la arqueología del saber incluyen los discursos, que son conjuntos de enunciados que articulan y delimitan un campo de conocimiento. Los discursos establecen lo que puede ser dicho y pensado. Las prácticas discursivas, que son reglas y procedimientos que gobiernan la producción, circulación y legitimación de los discursos. Los dispositivos discursivos, que son estructuras que configuran y organizan los discursos en diferentes dominios del saber, como la medicina, la biología o la economía. El análisis arqueológico se centra en describir y analizar las reglas que rigen la formación de los discursos en un periodo histórico específico. En lugar de buscar una continuidad histórica, Michel se enfoca en las discontinuidades y rupturas que marcan la transición de una episteme a otra. Michel aplica su método arqueológico en varias de sus obras, como Las palabras y las cosas, y la arqueología del saber. Por ejemplo, en Las palabras y las cosas, Michel examina el desarrollo de las ciencias humanas desde el Renacimiento hasta la era moderna, mostrando cómo las reglas de formación discursiva han cambiado radicalmente en diferentes periodos.